Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Farid Garduño Romero. Este video es para explicar una de las teorías más importantes al desarrollo de nuestra materia. Es la teoría de la personalidad de Gordon Allport. Una teoría muy increíble y muy completa. A mi consideración es una de mis favoritas. Esta teoría nos menciona que es la teoría de la personalidad, la cual se basa en una idea que cada persona es única y que su personalidad es el resultado de la integración de sus características. Allport además consideraba que la personalidad es la alineación de los sistemas psicofísicos que determinan el modo de pensar y actuar de una persona. Es decir, un ejemplo de esto podría ser como una de nuestras películas favoritas, como lo es Intensamente. En esa película nos explican que cada uno de nuestros pensamientos, rasgos o unos recuerdos que nos tienen marcados nos van haciendo una personalidad. Esta personalidad es la que nos ayuda a ser auténticos y diferentes, por llamarlo así. Algunas de las ideas de Allport sobre la personalidad son: personalidad ideográfica. Cada persona es única y tiene una integración única de características de la personalidad. Hay un dicho muy conocido que es: aunque los dedos de la mano son 5, ninguno son iguales. Esto es lo que nos define a nosotros como auténticos y diferentes de cada tipo de personas, a pesar de que todos tenemos los rasgos similares físicos y en algunos hasta mentales. Otro de las ideas de Allport es rasgos de la personalidad. La personalidad está compuesta por rasgos cardinales, centrales y secundarios. Los rasgos cardinales son muy dominantes e influyentes, los centrales son más comunes y definen la personalidad, y los secundarios son menos visibles y más específicos de la situación. Otro punto muy importante a destacar es la motivación. Las motivaciones surgen de los instintos psicofísicos, pero en estados superiores del desarrollo humano surgen otros motivos secundarios. La personalidad madura. La personalidad madura se consigue mediante una extensión del yo, lo que implica la proyección hacia el futuro. Una percepción que podríamos notar dentro de nosotros en cómo nos vemos más a futuro, y eso es lo que nos va a hacer que nos desarrollemos personalmente como cada uno de nosotros sabe hacerlo. La actitud. La actitud es un estado mental o neural predisposición que influye en las respuestas del individuo a los objetos o situaciones. Muchos podemos tomar las actitudes de acuerdo a cómo nos ha ido en la feria, por así decirlo. Además, podríamos también mencionar, en lo personal es mi punto favorito, que es el propium. El concepto de propium se refiere a la percepción que el sujeto tiene de sí mismo. Un ejemplo de esto podría ser que yo tengo una percepción de mí, que yo soy una persona introvertida, sarcástica, y esa percepción es la que a lo mejor me ayuda a tener una personalidad única, ya que muchos compañeros, maestros, etcétera, no la perciben de la misma manera, y tal vez la profesora se considera un poco extrovertida, por llamarlo así, un ejemplo. Y eso es de una personalidad, y este es un punto o una idea que a mí me gusta mucho. El propium es el concepto que cada uno se tiene de sí mismo, y es un buen punto para pensar qué concepto tengo yo sobre mi personalidad. Allport amplió su estudio de la personalidad a través del concepto de rasgos comunes y únicos. Esto es lo que nos explica: cada persona tiene una combinación única de rasgos de personalidad que los distingue de los demás, pero también comparten ciertos rasgos comunes entre otras personas. Es decir, todos tenemos 2 manos, 2 ojos, el mismo cerebro, exactamente el mismo físico entre hombres y mujeres, pero hay una cosa que nos hace únicos y diferentes, que es la teoría de la personalidad. Esto es lo que nos ayuda a ser únicos y diferentes, y a todos nos conviene tener una personalidad distinta. Lo principal de esta teoría que nos propone Allport es que esta teoría se plantea que la conducta está guiada por la manera como se piensa, se actúa frente a una situación. Sin embargo, no deja de lado las contingencias que ofrece el ambiente inmediato ante cualquier situación. Cada uno tiene una diferente manera de resolver nuestros problemas, de expresar nuestras emociones, etcétera, etcétera. Eso es en base a nuestra personalidad. Muchas personas resuelven sus problemas de manera
impulsiva o agresiva y otras personas la resuelven hablando. Es como ahorita esta teoría nos puede ayudar en nuestra materia o nuestras materias dentro de la facultad. El cómo nos desarrollemos mediante un conflicto o mediante una situación en la cual podamos aplicar nuestras medidas de mediación de nosotros mismos para poder apoyar a otros compañeros, etcétera, etcétera. Cabe resaltar que todo esto que nos están haciendo revisar, ver todas las teorías, es para poder ayudarnos en un futuro durante nuestro trabajo o dentro de nuestra vocación, que va a ser mediación de alternos conflictos, y poder utilizar todas estas teorías para poder resolver nosotros nuestras propias dudas o simplemente tener un poco de conocimiento sobre el qué hacer en momentos específicos, en situaciones que nos va poniendo la vida o simplemente más adelante en situaciones laborales, las cuales vamos a poder resolver nuestras dudas mediante todos estos tipos de teorías. Este video es con la finalidad de explicar a toda la gente una de mis teorías favoritas, la cual es la teoría de la personalidad. Pero realmente aquí un buen punto o una pregunta que me gusta mucho es: ¿cómo fue el experimento de Allport? El psicólogo, al investigar a Allport, fue el primero en descubrir cómo la presencia de otros puede servir como una definición del comportamiento de los demás. Es decir, existen diferentes tipos de conductas sociales que están marcadas por la opinión de la mayoría. Un ejemplo: muchos dicen que el que anda con lobos, aullar se enseña. Muchas personas cambian de actitud de acuerdo al entorno social o el entorno en el que se encuentra. Muchos conocemos a amigos que con nosotros son muy distintos a como está con su familia, o simplemente con una persona que no es de tu agrado. Estamos acostumbrados a hacerle gestos o a tomar una actitud diferente a como somos con nuestros verdaderos amigos o simplemente con nuestra familia. Es por eso que Allport es lo que trató de explicarnos, el por qué nuestra actitud cambia o nuestra personalidad cambia con la presencia de otros tipos de personas. A todos nos ha pasado que tenemos unos amigos que quieren conquistar a una chica y de repente se vuelven muy graciosos, o las chicas tratan de llamar un poco más la atención de acuerdo con la persona que se encuentra y cambian de personalidad. Aunque nosotros sabemos que ellos no son así, siempre nos ha pasado lo mismo. Y es válido, muchas personas actuamos de manera distinta ante diferentes personas, situaciones, etcétera, etcétera. Entonces, si tú te preguntas por qué tus amigos cambian de actitud o se vuelven súper graciosos cuando ven a una chica que les gusta, es por lo mismo que todos tenemos un rasgo de personalidad distinto. No cabe duda que Gordon Allport fue un psicólogo sumamente importante para la psicología de la personalidad. A través de sus aportes se ha podido comprender el comportamiento del ser humano, su unicidad, así como también lo que nos hace identificarnos a todos nosotros como personas. En tanto, sus consideraciones fueron tan influyentes que en la actualidad continúan siendo utilizadas. Incluso varios autores han ampliado sus teorías, enriqueciendo más la psicología de la personalidad y brindando aportes a la psicoterapia. Un ejemplo de que sus aportes siguen actualmente vigentes, e incluso varios autores lo han desarrollado, como el caso Fiske, que en 1949 propuso el modelo de los 5 grandes, considerando que hay 5 rasgos de personalidad distintos: la apertura a la experiencia, responsabilidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. Por otro lado, Lewis Goldberg amplía el término que los 5 principales rasgos siguen surgiendo de la personalidad adicionales, que son muy importantes y que deben ser incluidos a cualquier modelo completo de la personalidad. Asimismo, él amplió sus rasgos principales, lo cual no solo son 5, son 10 rasgos. Los mencionaremos rápidamente para no aburrirlos de nuevo: neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, agradable, conciencia, competitividad, impulsividad, dependencia, autonomía, simpatía. Esos son los 10 rasgos que nos mencionan, los cuales han mostrado que su legado de Allport sigue vigente y que podríamos experimentar o darnos a conocer muchísimo más sobre este psicólogo. Una teoría muy impresionante, y a mi gusto es muy
muy interesante y es mi favorita de todas las teorías que hemos visto en clase. Sinceramente les recomiendo mucho indagar por todo tipo de redes. A continuación les voy a dejar unos links en pantalla, los cuales podrían servirles como referencias por si les quedó alguna duda o les gustaría saber un poco más del tema. La verdad me gustaría mucho que leyeran o vieran un poco más sobre esto. Igual más adelante haremos otro video explicando más teorías y creo que sería todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video. Espero que sea de su agrado y sin más por el momento, que pasen un excelente día, tarde o noche.